Bueno, un cordial saludo para todos los colegas senadores y a todos los que nos escuchan hoy en el país. A ver, cuando uno piensa cuál es el tema de hoy en el Senado de la República, parece ser que lo podríamos resumir en la palabra violencia. Cuando uno mira unos grafitis que se están haciendo, por ejemplo, en Medellín, en Armenia, yo creo, y ahí veo como filósofo, unos elementos ideológicos. Por ejemplo, el Estado asesino, o el Estado es asesino. Esa es una concepción ideológica marxista, donde se conceptúa al Estado como el que tiene el monopolio de la violencia y es la condensación del egoísmo, de la violencia estructurada de una clase social o política o un grupo digamos, o varias clases sociales oprimiendo a otra clase social. Ahí hay un elemento ideológico. Por supuesto, hay un descontento social, hay unas necesidades insatisfechas de una democracia deslegitimada cada día más. Es decir, pues ellos dicen también en algunos videos, algunos de los que protestan, donde hablan de que la violencia también es explotar al otro y que eso justifica entonces usar la violencia porque hay un Estado violento, se justifica el uso de la violencia contra una democracia deslegitimada. Entonces ahí yo sí veo unos elementos ideológicos que son muy antiguos, donde las dos caras de la moneda, en este caso del poder, es la guerra y la política. Decía Clausewitz que la guerra, el prusiano alemán, un estratega militar, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y después Michel Foucault, el filósofo francés, postestructuralista, también dijo que era lo contrario, que la guerra, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces ahí están entrelazados. Por otro lado, es decir, está claro que en una democracia el único acuerdo es el desacuerdo, que el conflicto es esencial en la democracia, que ese conflicto nunca va a ser superado ni siquiera por vía racional, porque aún a través del diálogo todos tenemos una posición, no somos neutrales. Es decir, la polarización, y eso lo plantea también la filósofa belga, seguramente el senador Gustavo Petro la distingue, Chantal Mouffe, donde precisamente hay que crear un discurso, un contradiscurso al hegemónico desde la sociedad, es decir, trasladar trasladar o deslegitimar el Estado de Derecho desde un discurso que puede ser válido o no en un momento histórico, para que haya un desencanto con la democracia y entonces la sociedad piense que hay otra solución más radical, y de allí vienen los populismos para ofrecer un salto al vacío o unas posibles soluciones que realmente nunca se concretan en la vida económica y política y social. Entonces, ese es el segundo elemento. Sí hay unos elementos ideológicos del marxismo geopolítico que hoy nos están afectando. Algunos le llaman la revolución molecular disipada, crear un contragobierno desde la sociedad. Por supuesto, estoy haciendo un análisis académico para aportar los elementos referentes a entender qué está pasando. Recordemos que en el marxismo la violencia es producto precisamente del carácter irreconciliable de las contradicciones de... Senador Edgar Palacio, por favor, continúe con el uso de la palabra. Senador Edgar Palacio, activa el micrófono. Sí, gracias, presidente, sí. Qué ironía que hoy tanto el anarcocapitalismo de la derecha y el marxismo de la izquierda, en todas sus vertientes, tienen en común algo, como enemigo el Estado. El uno dice que el Estado hay que abolirlo para que haya mercado puro, y es la sociedad ideal. El mercado resuelve todo. Y el otro extremo dice que no, que hay que abolirlo, pero por razones que es la violencia organizada contra y opresora de una clase social sobre otra. Entonces, qué curioso que esos extremos se encuentran. Entonces, yo sí veo unos elementos allí, pero ¿qué propongo? Primero, aquí tenemos que tener una estabilidad jurídica. Una estabilidad jurídica porque 6 leyes por mes en Colombia no aguanta. No expanda la inversión. Necesitamos una reforma tributaria estructural, justa, sencilla, que los colombianos puedan entenderla, sin hacer un posgrado, por supuesto, en derecho tributario. Para atraer la inversión se necesita estabilidad jurídica. Aquí tenemos 6 leyes por mes en Colombia y en Alemania 6 leyes. Entonces, creo que debemos
bajarle el ritmo a la producción de leyes para concretarlas en la sociedad. También se necesita la erradicación de la pobreza de manera urgente, ya. Tiene que ser una política de Estado y no una política de un gobierno en particular. Por eso vengo proponiendo un proyecto de acto legislativo donde se explicite que la erradicación de la pobreza sea un derecho de los colombianos a no ser pobres y tener una vida digna. Por supuesto que hay otros articulados que lo plantean, pero no de manera explícita. Entonces, eso obligaría a cualquier gobierno que continúe con esa política de la erradicación de la pobreza. También debe haber una estabilidad democrática. Senador Edgar Palacio, por favor, termine. Un minuto más, senador Edgar Palacio. Gracias, presidente. Entonces, una estabilidad democrática que responda a las expectativas sociales, políticas y económicas de los colombianos. También propongo una condonación de las deudas, de los intereses, o por lo menos los intereses de la deuda, porque es que los esclavos modernos no tienen cadenas, están endeudados. Una sociedad endeudada con con una deuda externa impagable y, por supuesto, una deuda interna también de los colombianos con la banca, con el Estado, con la DIAN, etcétera, pues eso no les va a permitir desarrollar sus vidas como ellos quisieran. Entonces, propongo que haya una condonación de deuda por parte del Estado, la DIAN, la banca, que haya un gran acuerdo nacional para los estratos 1, 2 y 3, ya sea el total del capital o le aplacen el pago de la deuda. Lo mismo para el estrato 4, que ellos puedan negociar sus intereses o un porcentaje de los intereses para que haya una condonación. Gracias, presidente.